Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio y en esta ocasión les quería hablar sobre los secretos de la magia. En un capítulo anterior expliqué los colores de la magia. Básicamente para señalar la diferencia entre lo que es magia y lo que es brujería, en donde se entendería magia como la actividad de la voluntad directamente, y en la brujería se desvía la atención de la voluntad a través de la mente, se le distrae con la parafernalia, con el atuendo, lo que se dice, los elementos que se recolectan, etcétera, etcétera. Todo es para que la persona se centre en la idea de que está haciendo todo correctamente y que por eso tendría que funcionar lo que está haciendo, y no porque lo que está haciendo lo hace con la pureza de su corazón, con la pureza de su voluntad. Cuando comenté que quería hacer este capítulo, me preguntaron si tenía que ver con los 13 pasos de la magia. Revisé eso, lo leí y pues me pareció el mismo automesmerismo de siempre, basado un tanto en la magia del caos, que básicamente la magia del caos es mero autoconvencimiento. Tú te convences de que los símbolos que estás inventando funcionan, de que todo va a salir como tú lo estás estructurando, y puede funcionar, pero sigue habiendo esa distracción de que te está funcionando porque lo estás haciendo bien y no porque sea correcto o incorrecto lo que estás haciendo. Internamente nuestro inconsciente, el subconsciente, sabe que lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, y van a haber trabas mentales por eso, queramos aceptarlo o no. Quizás les parezca simpático, pero yo no les voy a hablar de 13 pasos de la magia, yo les voy a hablar de 4 aristas de un tetraedro de la magia. Y pues entender 4 cosas a entender 13 suena bastante más didáctico, más fácil. ¿Por qué un tetraedro? En un tetraedro tenemos una arista que sostiene a las otras 3, y las otras 3 son las que están en movimiento. En este caso, en el caso de la magia, la arista principal del asunto sería lo que podríamos entender como el verbo, la voluntad, el yo soy, la fuerza, el íntimo, el espíritu, el ser. Pues tiene un montón de nombres, el Tao, con letras minúsculas. El espíritu. Para entender ese tema, primero habría que entender que somos un universo de vida compuesto por células que a su vez están compuestas por moléculas compuestas por átomos, y así sucesivamente. Y cada uno de estos sistemas vivos tienen un centro geométrico, un centro gravitacional de todo el sistema, un centro que coordina todo el sistema. Y ese centro es un espíritu que tiene un nivel de conciencia de una escala superior a la conciencia que tienen los seres que conforman el cuerpo del que él es el centro como sistema. Y asimismo en nuestro cuerpo también sucede eso, y dentro de la glándula timo, frente al corazón, hay un átomo de oro dentro de la timo, y ese átomo de oro es el espíritu que somos. Cuando decimos yo soy y nos tocamos a nosotros mismos, no decimos yo soy.
tendrías que estar muy cagado el chape para decir yo soy, identificándote en la cabeza, pasando por encima de lo que el ser ya sabe. Cuando nosotros decimos yo soy, nos tocamos aquí porque aquí es donde estamos, en la glándula timo, intimo, en la timo, en la glándula timo. Bien, para lograr la comunión con el Espíritu siempre nos hablan de que hay que buscar en el silencio, que hay que lograr callar la mente. Y de hecho es parte del discurso habitual de los pseudo despiertos, es parte del búnker de sofismos que utilizan. Tú les preguntas cualquier cosa y te dicen busca en el interior, la verdad está dentro de ti. Pero hasta ahí llega el asunto. Ellos mismos no saben qué es lo que hay, pero siempre lo están recomendando y se lo recomiendan a otros y otros terminan haciendo eso mismo con otros más. Y se vuelve un inmenso juego del traje invisible del rey donde todos creen estar llevando la verdad, pero nadie está diciendo nada realmente. Cuando callas la mente, lo único que queda es la existencia que somos. Y esa existencia es la que observa a la mente. Nosotros no somos la mente realmente, somos la presencia que observa a la mente. Y gracias a nuestros cuerpos físicos, gracias al cerebro, tenemos esta particularidad de que solo podemos ponerle atención a una cosa a la vez. Entonces te enseñan que como técnica para poder callar la mente es ponerle atención a otra cosa. Y generalmente te dicen que lo hagas sobre tu respiración. O que puede ser cualquier cosa, podrías comenzar a abrir y cerrar la mano y ponerle atención a eso. Y tu mente tendría que detenerse porque le estás poniendo atención a eso. Como detalle, la gente que tiene problemas con el propio ataque que les hace sus propias mentes, deténganse, respiren profundo. Traten de observar los pensamientos. Quédense quietos y observen los pensamientos. Y no deberían seguir surgiendo pensamientos porque lo que están haciendo es ponerle atención a los pensamientos. Y eso están haciendo. No están pensando, están poniendo atención. Pero si los pensamientos aún siguen allí, aún después de estar yo quieto ahí mirándolos, significa que los pensamientos no son míos, me los están metiendo. La mente es una pizarra. ¿Quién escribe en la pizarra? Depende mucho de nosotros y del autoconocimiento que nos tengamos. Para eso es el autoconocimiento, para saber cuándo estamos escribiendo nosotros y cuándo son inorgánicos que están metiéndonos ideas en la cabeza. Uno de los nombres que reciben los demonios es whispers, que sería susurrador. ¿Por qué? Porque te escriben cosas en la mente, te meten susurros y te hacen ponerte a ti mismo en tu contra. Para lograr la comunión con nuestro espíritu, no hallo que haya algo que les pueda decir o darles a entender como para que ustedes se lo puedan permitir. Les puedo decir dónde está, cuál es el lugar desde donde tienen que hacerlo. Sonreírse a uno mismo. Sentir gratitud, sentir felicidad por lo que somos, por lo que tenemos, por el ahora. Cuando nos sonreímos a nosotros mismos, lo hacemos desde aquí, lo hacemos desde la emoción. Y en ese momento estamos en sincronía con el espíritu, pero es muy pequeñito. Hay un truquito que se puede usar. Y para esto necesitaría que imaginen que están sentados en una mesa, comiendo con más gente, y de pronto se da vuelta un vaso o algo, y ustedes se van a apurar por recogerlo, pero alguien se adelanta y lo levanta. Y ustedes quedan ahí, con las ganas de hacer. Habría que mezclar la gratitud para situarse en el ahora, la sonrisa a uno mismo para lograr la sincronía con el espíritu, y luego asumir esta actitud o emoción de que queremos hacer algo.
de que tenemos nuestra voluntad en la mano, por así decirlo, y que estamos a punto de usarla para algo. Practíquenlo, traten de poder despertar ese sentimiento de ganas de hacer cuando ustedes quieran, y van a poder lograr esa comunión con el espíritu, esa comunión con la sensación de existir. Yo existo y me sonrío a mí mismo, me gusto, me agrado, me quiero, y luego tengo el poder de hacer lo que yo quiera hacer. Y en ese momento estás en comunión con tu espíritu. Las tres aristas del asunto serían el poder sentir el prana, que sería el plasma vital del que está hecho todo lo que existe, y pues todas las cosas son prana mezclado con una cierta cantidad de fuerza del vacío, y dependiendo de la proporción, el fenómeno en sí, el sistema, va a ser radiante o va a ser magnético. Hay una serie de formas de prana. En realidad los conceptos son éter y aéter. El éter es más parecido a la fuerza del vacío y el aéter es más parecido al prana. El aéter serían cosas como el fuego, serían cosas como la electricidad, la luz gamma, pero hay formas de este plasma que son mucho más sutiles y que no se manifiestan en nuestra densidad, pero poseemos esos plasmas en nuestra alma y podemos manipular esos plasmas para que causen efectos con otros plasmas, y así en secuencia termina generándose un efecto en nuestra densidad gracias a lo que creamos en nuestra alma en el otro lado. Como les decía, la primera arista es el mover el prana, la segunda, o sea, es sentir el prana, la segunda es mover el prana, y el tercero es el poder emanar el prana. Respecto al tema del respirar el prana, pues tenemos técnicas milenarias como el pranayama, que es parte del yoga, del hinduismo. Pero simpáticamente esto tiene una fuerte presencia en el anime. Por ejemplo, en JoJo Bizarre Adventure, Zeppelin le explica a Joseph Joestar que todo está en la respiración. Para poder controlar el Hamon, que es la forma en que le llaman al prana en ese anime. Y específicamente es el cuarto capítulo de la primera temporada. Por si lo quieren ver, hay una muy bella secuencia de cómo le explica cómo funciona esto de las vibraciones, porque todo es sustancia, y poder perturbar la sustancia para que se genere una energía, y gracias a esa energía se libera una magnitud, y esa magnitud termine provocando efectos en otros sistemas. Tenemos, por ejemplo, Demon Slayer, en donde todos tienen un tipo de respiración en particular. El personaje principal usa la respiración del agua, si no me equivoco. Tenemos también, por ejemplo, el arco de Naruto, en donde le enseñan el modo sabio, y lo primero era aprender a meditar, aprender a respirar prana, aprender a respirar el chakra desde el ambiente. Que a todo esto, como detalle, el mudra, que si no recuerdo mal es algo como así, con los dedos así. Ese mudra efectivamente sí sirve para acumular prana desde el ambiente. ¿Qué onda con la respiración? Bien, como criaturas biológicas respiramos desde el momento en que nacemos. Y nosotros percibimos la respiración como el acto de inflar los pulmones al tragar aire y perder ese volumen al exhalar. Nuestra alma hace algo muy similar. El alma late. Cuando va para afuera es radiancia, y cuando va para adentro es magnetismo. Entonces es una pelotita de luz y una pelotita oscura que se intercalan.
Y eso sucede tan rápido que no lo podemos notar. Nuestra alma reacciona a lo que sentimos, reacciona a nuestros preceptos, reacciona a lo que creemos. Por ejemplo, dentro de lo que enseña Carl Jung sobre el tema de la sombra, dice que hay que reconciliarse con la sombra, lo que es una estupidez porque la oscuridad no nos pertenece. Y él recomienda abrazar la sombra. Si tú psicológicamente te pones en el plan de abrazar a la oscuridad, dentro del saber que nosotros ya poseemos, sabemos que cuando nosotros abrazamos a alguien, le estamos dando la autorización de que nos abrace también. Entonces, cuando decidimos abrazar a la oscuridad, le estamos dando la orden a nuestra alma de que se deje abrazar por la oscuridad también. Y eso abre la puerta a que oscuridad que no tiene nada que ver con nosotros, pero podría tener alguna cierta coherencia magnética con alguna frecuencia nuestra y por un dedo chiquitito, en el dedo chiquitito, agarrarse y meterse a nuestra alma. Porque nosotros lo permitimos, porque nosotros andamos por la vida con el alma abierta a la oscuridad. Y eso es muy peligroso. Con el tema de la respiración es un tema muy cercano a eso. Dentro de las técnicas del pranayama, dentro del tai chi también hay algo de esto. La idea es aprender a respirar, se podría decir que con el cuerpo, pero no es con el cuerpo, es con el alma directamente. Y cuando se aprende a hacer, comienzas a sentir como una especie de escalofrío medio eléctrico que no es desagradable, es agradable. Y suele ser esta zona, por debajo de los hombros, la parte del pecho y la parte de atrás. Curiosamente, la primera zona en donde comienza a suceder esta sensación de hormigueo eléctrico, cuando comienzas a poder sentir tu prana, tu energía moviéndose en tu alma, es justo detrás del corazón. En Dragon Ball hay un momento en que le están enseñando a Goten y a Trunks a transformarse en Saiyajin. Y les dicen que tienen que concentrar el poder acá atrás, detrás del corazón. Y ese es justamente el lugar en donde se siente el prana cuando comienzas a meterte en este asunto de poder respirar el prana. Las ventajas del pranayama, del poder nutrirte del prana, de la energía vital del entorno, es que primero comienzas a comer menos. Lo que hace el cuerpo con el alimento básicamente es dividirlo a través del oxígeno como catalizador para obtener energía. Esa energía podemos obtenerla directamente alimentándonos desde el prana. Y como el proceso de la alimentación lo que hace es que se rompen enlaces moleculares y eso provoca que salgan electrones volando para cualquier parte. Y esos electrones terminan golpeando las paredes celulares por dentro y las comienzan a desgastar, y eso provoca que cuando se duplica la célula venga con el mismo desgaste que tenía desde un principio, y eso es lo que va generando lo que llamamos vejez, la octogenia. La gente que practica pranayama, por comer menos, tiene este asunto de que tienen menos radicales libres soltándose dentro de sus células, y también sucede que por esto de aprender a hacer que el alma absorba y que después se potencie, porque este es un detalle simpático, cuando absorbes el prana, al respirar, al inhalar, al exhalar, no es que propagues el prana alrededor tuyo, sino que se concentra dentro de tu propio límite. La idea es potenciarte a ti mismo. Ya en una tercera instancia, como que lo puedes focalizar y darle una forma y extenderlo más allá del cuerpo físico. En primera instancia, lo importante es aprender a concentrarlo dentro de uno mismo. También causaría que envejezcas más lento. Y claro, comes menos.
El, para lograr esto, les recomendaría el tema de estudiar pranayama, las técnicas de respiración y todo el asunto que explica esa escuela, porque está centrada justamente en este tema. El segundo asunto, la segunda arista de abajo de las tres, sería el tema de el poder mover el prana. Considero que el arte por excelencia para este tema sería el tai chi. El tai chi está lleno de técnicas que sirven para aprender a mover el plasma vital en nuestro cuerpo. El ejercicio más básico es con las manos rectas, bajas para cargarte, o sea, para cargarte desde afuera, y al subir te recargas hacia afuera. Y comienzas a hacer ese juego. Y bueno, por ejemplo, yo que ya tengo la práctica, ni siquiera necesito respirar, lo puedo hacer hablando y siento cómo mi energía sube. Probablemente los que puedan ver el aura vieron que mi aura de hacer así comenzó a hacer como ondas hacia arriba. Lo ideal de cuando ya aprendes a mover la energía es llevarlo a las manos. Y hay un ejercicio que se puede hacer, que es el transportar el prana a la punta de los dedos y tratar de que se prolongue desde la punta de los dedos, y vas a sentir cómo se siente como unos puntitos de energía. Y la idea sería hacer esto a cierta distancia de la palma, tratar de sentir los halos de energía. ¿Lo lograste? Ya, ahí están, pum, te cambias a la otra mano hasta que los sientas, sin forzarte, sin nada. Esto es simplemente el proponerse hacerlo, no hay que forzar nada. Es como entrar en un estado, no es perseguir algo. Cuando ya te acostumbras, cuando te resulta la primera vez, ya es sumamente fácil continuar haciéndolo, es como andar en bicicleta. Y pues con el tiempo vas a poder proyectarlo a mayor distancia. Yo llego hasta por ahí más o menos, y de ahí ya no siento tanto el halo. Lo vas a sentir aquí, los vas a sentir en el séptimo chakra de la palma. Cuando ya las manos tienen prana, los puedes utilizar como instrumentos mágicos. El tercer paso sería no diría que el más complicado, porque si ya lograste sentir el prana y lograste moverlo a distintas zonas de tu cuerpo, el siguiente paso ya no debería por qué costar. Ya estás encaminado, ya sabes lo que tienes que sentir, ya sabes qué es lo que puedes hacer. En la proyección del prana, ahí ya el asunto se multiplica, el abanico se abre enormemente. Puedes hacerlo de muy diversas formas. Están los que, retrocediendo, el alma obedece las órdenes que nosotros les demos, los preceptos que nosotros establecemos, va a ser la forma en la que nuestra alma se comporta. Entonces, por ejemplo, hay gente, quiero ser bien puntual. Los reikistas. Los reikistas usan lo que les acabo de explicar, todo esto junto, exclusivamente para sanar. ¿Y qué es lo que ellos hacen? A través de sus manos proyectan, propagan plasma vital, cubren a la persona con el plasma, y a ese plasma le dan una orden. Y a través de la visualización, a través de estructurarlo con palabras, simplemente llegan y lo hacen. Pero eso que hacen de llegar y sanar de esta forma sirve para hacer cualquier cosa. El tema de la decretación. Los decretos siempre llevan el verbo yo soy, porque el decretar parte desde la comunión con el espíritu. Es lo primero que se hace. De hecho, las palabras no son ni siquiera necesarias.
pero por una cosa de irse acostumbrando, de poder ir ganando el hábito, se le pone el yo soy y se hace de esa forma. Y pues llevo un rato notando que hay una fuerte distorsión sobre el tema del, del yo soy y del tema de Saint Germain y todo ese asunto. Porque he visto que hay mucha adoración hacia la llama violeta y eso lo encontró muy enfermo. El, la idea de las llamas de Saint Germain es que nos permite utilizar las facultades de los campos del alma, eh, dándonos una estructura a través de una frasecita. Y esto básicamente se puede hacer más que nada con el sexto chakra, que es la mente. El color del sexto chakra es el violeta. Entonces por eso se habla de la llama violeta transmutadora y se habla de una llama violeta color claro, porque una mente sana tiene el color del violeta claro y una mente enferma tiene el violeta oscuro porque está muy cargada de egoísmo. Por ejemplo, al decir yo soy la magna presencia del verbo divino, es para lograr esa coherencia, esa comunión con el verbo, al entenderme que soy el espíritu. Y bueno, mi decreto favorito es: yo soy la magna presencia del verbo divino y en mi presencia la oscuridad no florecerá. Junto con establecer esta regla que le estoy dando a mi alma, visualizo, entiendo que soy una esfera de luz y que la luz se mueve hacia afuera, por lo que esta esfera que soy tiene un efecto de barrido hacia afuera constante. Y por ese barrido, la oscuridad no tiene la oportunidad de agarrarse ni quedarse porque constantemente está siendo echada hacia afuera. Cualquier cosa que quieras usar para darle más forma a lo que quieres hacer es válido. Por ejemplo, cuando quiero proteger a alguien, suelo hacer un círculo con mi dedo índice, hago un círculo sobre la persona y digo Lighting Shield, que sería escudo de luz en inglés. ¿Por qué? Porque si dijera escudo de luz en español, en mi inconsciente, por ser mi lengua materna, se viene la idea de que hay mucha gente que también habla español y que al decir escudo de luz piensan en algo totalmente diferente a lo que yo pienso. Entonces, utilizo un concepto de otro idioma porque yo no conozco a la gente que habla inglés. No sé qué tipo de escudo se imaginan porque nunca he tenido la oportunidad de tener que vivir hablando inglés. Y eso hace que el concepto sea mucho más limpio para mí mismo, que tenga una mayor fuerza, una mayor forma, que sea más exclusivo de mí. Y esa es la razón principal por qué tanto hechizo se hace con lenguas muertas y se pronuncia, por qué mantienen vivo el hebreo, por ejemplo, por qué tratan de, en el hinduismo, las palabras en sánscrito no las traducen. ¿Por qué los exorcismos son en latín, por ejemplo? Que es simplemente para que la persona, para que el ejecutante sienta que tiene un mayor peso en lo que está diciendo, porque no es su lengua materna, no es su lengua cotidiana. No vemos poder en las palabras que decimos cotidianamente. Entonces eso como que coarta un poquito. Entonces por eso es mejor usar palabras que nos resulten especiales porque le dan un cierto caché, un cierto poder. También es bueno añadir detalles con las manos para darle mayor poder. Hubo un tiempo en que era parquímetro
y solía pasar que habían horas del día en que la calle se pelaba y no llegaba ningún auto. Y como trabajador tienes que cumplir con una meta, tienes que vender una cierta cantidad de tickets. Y lo que yo hacía era que hacía el juego de que tomaba los espacios en el aire y me los metía en el bolsillo. Hacía que los espacios se volvieran dinero. Les daba la orden de ser magnéticos, que los espacios fueran magnéticos y que generaran dinero. Y en menos de 2 o 3 minutos, pum, la cuadra se me llenaba y lograba cumplir con las metas. Y yo, tranquilo, hoy día cumplí, para la casa, feliz. Eh, a ver si se me va algún detalle. Ya, a ver, detalles. Eh, todo lo que hace nuestro cuerpo gasta prana. Todo. Pensar. eh, lo que más consume prana en el cuerpo es la reposición de espermios en el hombre y la generación de fluido vaginal en la mujer. Y esa es la razón de por qué los monjes, por ejemplo, no tienen sexo, para siempre estar en el estado óptimo pránico, para que todo lo que intentan hacer y practicar y las cosas que les enseñan les puedan resultar, porque están en el estado óptimo pránico y no están en un bajón energético, y por eso al intentarlo no les resulta. Eh, la vida que tiene un monje es bastante exigente y ellos necesitan tener mucha energía todo el tiempo. Entonces, recapitulando, tenemos este tetraedro de la magia, donde todo partiría por la comunión con nuestro espíritu, que se logra a través del silencio de la mente, para poder darnos cuenta de que somos simplemente fuerza de existir, la fuerza de la que hablan en Star Wars. Somos voluntad de existir. Y ese es el poder que tenemos, el poder de la vida misma. Para sentir el prana, pranayama, para aprender a moverlo, tai chi, para aprender a darle forma y direccionarlo, psicotronía. En específico el libro El poder de la magia psicotrónica. Teniendo estos 4 elementos pueden hacer magia y pueden hacer lo que se les ocurra y pueden ayudar de la forma en que le nazca del corazón. Y como les decía en un principio, lo simpático de todo esto es que solo funciona cuando tienes razones realmente altruistas y bondadosas. Básicamente este tipo de magia que acabo de explicar solo la pueden usar las personas que son capaces de subirse a la nube de Goku. Es la forma más fácil en que lo podría explicar. Hay que tener pureza para que la voluntad actúe libremente, sin que haya ninguna traba egoísta que lo detenga. Y por más sencillo que parezca, la mayoría de los que buscan ser magos realmente quieren ser brujos, porque lo que buscan es beneficios para sí mismos y no el ayudar a los demás. Por regla, o sea, no sé cómo sea realmente, no conozco muchos magos que digamos, pero yo en lo particular no suelo usar la magia para mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo alterara mi vida, quizás me podría estar privando de las experiencias que planeé tener. Entre más tratas de controlar tu existencia, menos posibilidades tienes de entender a qué viniste, porque estás interrumpiendo lo que naturalmente debería haber pasado. Sé que puede que no sea del todo entendible esto, ya cuando se está inmiscuido en el tema es más sencillo de entender,
y son muchas más las cosas que se pueden hacer y se van descubriendo. Diferentes formas de trabajar con la información. También está este tema de la magia no solamente es para generar fenómenos, también sirve para obtener información. Y bueno chicos, disculpas por haberme ausentado tanto tiempo, estuve castigado y por, por derechos de autor que me tiró el señor Bubaceta porque no le gustó. Obviamente a ningún charlatán le va a gustar que refuten las charlatanerías que está diciendo simplemente por buscar vender y eso, pero bueno. Eh, Hasta la próxima chicos, bye.